Bienvenidos, me está acompañando el profesor Juan Manuel López. Tenemos un texto que se llama Problemas de la filosofía antigua en clave iberoamericana. Antes de empezar a hacer la reseña, el profesor sonrió cuando le dije que yo había buscado en internet el libro, porque este libro lo publica la editorial Huerto. Y el profesor se rió porque le dije que lo había buscado en internet y aparecía agotado, él no creía. Él dice que es un daño del link, pero lo busqué quienes venden el libro y el libro está agotado. Bueno, eso habrá que revisarlo. El profesor Juan Manuel López Rivera es estudiante del doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, director de la maestría en Filosofía y docente de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Tecnológica. Ha publicado artículos en revistas especializadas a nivel nacional y es director del grupo de investigación Filosofía y Educación. Profesor Juan Manuel, bienvenido, me alegra tenerlo aquí en este escenario. César y asistentes, muchas gracias por estar con nosotros en este ejercicio de presentación de la producción académica de la facultad y obviamente César, a vos por haberte leído todos estos textos para hacer la presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. El libro, que vamos a reseñar enseguida, reúne lo presentado en los primeros días de mayo de 2021, un momento muy importante en nuestra historia reciente, ese 2021-2022, en un doble evento que se denominó el primer Foro Internacional de Filosofía Antigua y primer Foro Departamental de Profesores de Filosofía. Ambos eventos fueron ideados y ejecutados por el Grupo de Investigación Filosofía Antigua en compañía de su semillero de investigación perteneciente a la Universidad Tecnológica de Pereira en asocio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El ejercicio de reflexionar con problemas de la filosofía antigua recoge las voluntades de instituciones, pero más allá que eso, las voluntades de los seres humanos, que rebasan en ocasiones las fronteras institucionales, para hacer lo impensable, una reunión de espíritus calificados en torno a los problemas de la filosofía antigua en la ciudad de Pereira. El libro tiene 332 páginas y participan en el ejercicio académico 15 autores que, repito, se reunieron en ese primer foro internacional. Tuvo características muy particulares, Juan Manuel, del foro, también por lo variopinto de los ponentes y por el momento histórico donde se relacionó. Hablemos específicamente de las características del foro. Bueno, sí, el foro se celebró en pandemia, eso posibilitó, fue al tiempo que una dificultad, digamos lo que fue una oportunidad grandísima de conocer autores y personas de otras partes del país y otras partes, obviamente, del globo que pudieran participar en este ejercicio. El texto tiene una fortuna. Nosotros arrancamos con un proyecto de investigación sobre las implicaciones pedagógicas del relativismo en Protágoras de Abdera y queríamos mirar cómo desde esa base inicial del relativismo que es Protágoras se pueden desprender algunos elementos pedagógicos que siguen vivos todavía en la enseñanza hoy día. Sucede que, digamos, el traductor de Protágoras, de un texto de los Dizoilogoi, era Solana Dueso. Y curiosamente me da por escribirle un correo a Solana Dueso y tuvimos la oportunidad de trabajar con Solana Dueso en ese evento. Para los estudiantes que me acompañaron en la formulación del proyecto de investigación y después en el ejercicio de hacer el foro, fue muy significativo conocer al traductor de los Dizoilogoi, porque era impensable que alguien de ese talante pudiera estar pues con nosotros. Paulatinamente se fueron uniendo otros profesores de la talla de el profesor, estuvo con nosotros Ariel Vecchio, pero también Esteban Vieda, que son los profesores, digamos, insignias del CONICET, que es el Centro de Investigaciones Humanísticas en Argentina, y son, digamos, como la punta de lanza de la traducción del griego hacia el español hoy día.
Un ejercicio bastante importante porque nosotros conocemos a los clásicos a partir de las traducciones españolas, y las traducciones españolas tienen un claro sesgo. Entonces lo que han venido haciendo estos traductores es colocar en un lenguaje latinoamericano pues, las enseñanzas un poco de Platón y Aristóteles. Un evento también bastante fuerte de ese entonces fue que tuvimos el asesinato de Lucas Villa, y se dio precisamente en el marco de ese congreso. Fue muy difícil levantar la moral de alguno de los profesores. Va a exponer ahora también un texto el profesor Pablo Villegas, porque no quería literalmente leer después del asesinato de Lucas, que fue muy desmotivante para todos. Pero aún así pues recibimos, y creo que las grabaciones quedaron, mensajes de solidaridad de los profesores, no solo latinoamericanos, sino también del País Vasco, solidarizándose con lo que estábamos afrontando en esa época del estallido social, ¿cierto? Y más para la tecnológica, que fue un espacio pues completamente decisivo. Pese a eso sorteamos el asunto y pudimos terminar, no sin una desazón, pues como todo este ejercicio de trabajo con la filosofía antigua. Esos fueron más o menos como las situaciones que marcaron tanto el proyecto de investigación como el desarrollo del foro. En sus comentarios usted ya ha insinuado entonces en alguna medida el sentido que tiene el libro, Problemas de la filosofía antigua en clave iberoamericana. Se puede decir nuestra propia lectura, nuestro acercamiento, como el relacionamiento con la filosofía desde nuestra manera de vivir, de nuestra manera de percibir el mundo. Básicamente todo se puede circunscribir en ese asunto, una asociación de ese mundo que vivimos nosotros desde esos paradigmas fundamentales de la filosofía antigua. Sí, incluso la primera parte del texto pues tiene un griegazo, lo que uno le dice pues unas palabritas griegas. ¿Quién lee eso? Arjaizo se llama pues en griego clásico, y tiene la palabrita que nosotros aprendemos en el colegio de la palabra arge, ¿cierto? Es un verbo, todos los verbos en griego terminan así con esa omega, y es comenzar a fundar los principios, ¿cierto? Y en ese mismo sentido lo que queríamos con hacer un primer foro de filosofía antigua, internacional en Pereira, era colocar los inicios de cómo se investiga en filosofía antigua. Si bien hemos tenido profesores de filosofía antigua muy buenos, ¿cierto? Faltaba el componente investigativo, y el componente investigativo tiene unas técnicas de investigación, obviamente, y tiene unas claves de investigación que son bastante fuertes. Conocer al autor en su lengua, trabajarlo con la citación clásica, todos estos procedimientos que desconocíamos hasta que comenzamos a investigar. En ese mismo sentido, pues claro, tener los problemas de la filosofía antigua, pero interpretados por latinoamericanos, hace una diferencia sustancial, una diferencia bastante fuerte con la interpretación que ya habíamos señalado, nos viene de las traducciones de España. Juan Manuel, los 15 autores que participan en el texto pertenecen a diferentes universidades. Las voy a leer todas porque eso nos va a marcar como un panorama variopinto, y mi pregunta va a estar orientada precisamente a eso. 15 autores: Universidad de Zaragoza, Universidad de Girona, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Pereira, Universidad del Quindío, Universidad Tecnológica, naturalmente, Universidad del País Vasco, la Universidad Católica de Río de Janeiro, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Barcelona, el Instituto o la Institución Educativa del Liceo Gabriela Mistral, que se concluye finalmente en esta reflexión escrita con ese panorama tan amplio de visiones. Está aquí parte de Latinoamérica, pero pues una Latinoamérica que tiene aportes y visiones muy distintas. Sí, pues el texto, pues digamos, no apunta, casi siempre se trabajan los textos como en una línea temática. La propuesta que se ha hecho desde el Foro de Filosofía Antigua y el Departamental de Profesores no es trabajar en una sola línea para tener una producción unidireccional, sino mostrar cuáles son los intereses de los profesores. Aquí teníamos de pronto unas conferencias sobre el cambio climático que le hacía el profesor Juan Pablo Corrales de
de la Virginia, ¿cierto? Pero también teníamos otras problemáticas como el asunto de los animales que hablábamos ahora, ¿cierto? La filosofía antigua y la animalidad. ¿Qué era lo que se quería o qué es lo que se quiere con este ejercicio? Simplemente visibilizar los intereses, no unidireccionar los intereses de los profesores hacia una temática específica. Eso es simplemente, es mostrar cómo los profesores tienen determinados intereses, pero no precisamente, digamos, llevarlos a una línea. A mí me parece, y es el ejercicio que hemos hecho con el grupo de investigación, los intereses van uniendo a las personas, no a las temáticas, ¿cierto? Y creo que es un ejercicio que también debemos reflexionar desde las aulas de clase, porque no es la temática lo que dirige al estudiantado, sino los intereses. Despertar intereses más bien que imponer temáticas es lo que se propone este tipo de publicaciones. Incluso Juan Manuel en el texto se plasma muy bien recordando que la filosofía antigua siempre unifica, no disgrega. También eso es parte del ejercicio, donde hay una cantidad de voces que deben ser todas consideradas. Ese es un principio antiguo que perdemos de vista e incluso incide mucho en el desarrollo armónico social. Sí, claro, hay dentro del texto, de pronto hay un texto que no estaba en español, que es el texto de la profesora Luisa Buarque. Es un texto que se tuvo que traducir pues, del portugués. El portugués y el español son lenguas muy hermanas, ¿cierto? Son lenguas muy parejas, pero creo que, digamos, pese a las diferencias de lenguas, pese a las diferencias de nacionalidades, a todos los que nos congregamos en ese ejercicio nos unió una preocupación un poco extraña, y es que todos queríamos trabajar filosofía antigua en diferentes perspectivas, ¿cierto? Y la filosofía tiene un principio muy interesante, o bueno, al menos desde Platón está concebido de esa manera, ¿cierto? Y es que debemos tratar de hacer un diálogo amigable con el otro. Por eso se señala en el texto que la filosofía, sobre todo la filosofía antigua, unifica y no disgrega por una cuestión simple. Esto puede sonar muy pretencioso, pero toda la filosofía o se hace en contra o a favor de la filosofía antigua, ¿cierto? O bien criticándola o bien asumiéndola. Es por eso que es siempre la filosofía antigua una unidad de la que se debe partir. Los problemas de la filosofía clásica en clave iberoamericana. ¿Cómo ha sido el ejercicio? Después de cristalizada la compilación, empezar a distribuirla en la cabeza de la gente. Bueno, ahí yo tengo un problema porque yo no soy muy amante de que los estudiantes me lean, ¿cierto? Ellos deben aprovechar el tiempo leyendo autores que valgan la pena, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, es decir, que lean los clásicos, hay mucho para leer. Este ejercicio que nosotros hacemos, digamos, el resultado del ejercicio es lo que queda en la cabeza de los que investigamos, y es cómo transformamos el aula a partir de la investigación realizada, no tanto el texto para que el estudiante me lea y me compre el libro, cosas por el estilo, sino, listo, esto me quedó a mí en la cabeza, con esto podemos enfocar el problema de la educación de una manera diferente. Creo que el libro como las tesis tiene una cuestión bien interesante. La palabra tesis el libro no es la adquisición, ¿cierto? Es todo lo que hay para producir el texto, lo que finalmente el investigador se lleva siempre en la cabeza. De ahí el ejercicio, la validez del ejercicio de investigar. Entonces creo que la implicación, digamos, del ejercicio de la investigación no es tanto el producto del libro, sino la formación que uno adquiere investigando.